Hola canallas, hoy tenemos con nosotros un músico, un pianista, un virtuoso. Con tan solo 16 años le contrataron para el musical We Will Rock You en España. Él es Juan Robles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Murray, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cómo fue la experiencia del musical We Will Rock You, el de Queen aquí en España? Cuéntanoslo un poco. Bueno, pues fue una experiencia estupenda. Para mí fue, de cierto punto, como mi consagración dentro de la música. Yo ya venía estudiando música desde muy pequeño, siempre había estado cerca de ella, pero de repente tuve la oportunidad, gracias a mi padre, que también estaba llevando la parte de las voces, de trabajar ahí, hacer todos esos ensayos en el montaje del musical, y fue una experiencia estupenda, tanto por el ambiente como por todo lo que aprendí musicalmente, también la posibilidad de trabajar junto a Brian May, que Wow, vino a supervisar los wow. castings y los ensayos, la posibilidad de tocar toda esa música, recibir consejos de esos maestros y un poco acabar de definirme que este era claramente mi mundo, ¿no? Y lo que yo quería ser de mayor, o de más mayor. Y eso solo con 16 añitos, madre mía. Oye, tú te formaste, empezaste a estudiar en el Conservatorio de Boadilla del Monte y luego finalizaste los estudios en el de Majadahonda. Pero aparte también has estudiado jazz, ¿no? Con Pepe Rivero, el músico cubano. ¿Cómo es esto? Bueno, yo siempre digo que familiarmente procedo de la música pop y de la música rock, que es lo que me ha amado siempre en mi familia. Mi padre es un músico de pop rock. Yo, formativamente, siempre tuve otro pie, digamos, dentro del mundo clásico, con todo lo que te ofrece a nivel técnico los conservatorios, y eso me llevó a finalizar en el Conservatorio Profesional de Música. Pero sabía que siempre tuve una tendencia muy hacia la música moderna y, en concreto, hacia la improvisación, que es lo que me encantaba. Y esto me hizo buscar otras vertientes, otras vías. Me fui a la Escuela de Música Creativa, ya siendo un profesional, y ahí me profesionalicé con el gran maestro Pepe Rivero, que es un referente del jazz internacional, del jazz latino Jazz internacional, latino. Ajá. de quien ahora tengo la oportunidad, tengo la posibilidad de ser su compañero en la Wow. UAX, la Universidad Alfonso X el Sabio, Ajá. y fue una experiencia estupenda, la verdad. También estudié ya arreglos, composición, pero vamos, que con él hice, podríamos decir, un máster en todo lo que tiene que ver con la música latina, Ajá. con los diferentes géneros, también el jazz de corte más norteamericano, y desde entonces estoy un poco metido dentro de esa dinámica. Bueno, porque tú en 2017 sacaste un álbum de jazz latino, ¿no? En 2017 saqué un álbum de jazz latino que se llama Dímelo Hilando, luego te Ajá. regalaré una copia. Ah, muchas gracias. Desde luego, y fue un disco que tuve la oportunidad de trabajar con El Negrón y Ah, con Jorvis Pico, son wow. excelentes músicos Sí, cubanos, nada sí. menos que los músicos de Pepe Rivero, que también están con Paquito de Rivera cuando viene a España, etcétera. También hay temas en solitario. Y bueno, el disco es un poco entre una vertiente latina, por un lado, bossa nova, pero también otra vertiente fusión. Y también toca un poquito lo que es la música española, versiones propias, de temas un poco flamencos, temas españoles. Yo no soy un músico flamenco, pero de alguna forma soy un músico más de jazz, pero estoy acercado a esa vertiente. Sí, Entonces tuve bebes un poco de varias fuentes, ¿no? Efectivamente, yo considero que la música está en una tremenda fusión hoy en día y no tiene mucho sentido hablar de compartimentos estancos o de estilos diferenciados, sino que realmente la música es toda una Ajá. y lo que hay que hacer es con todas las estrategias que tengas y las ganas de hacer música, pues fusionarlo y un poco conseguir tu sello propio valiéndote de todos los recursos que hay. Entonces no me gusta etiquetarme como un músico de nada concreto, sino un músico permeable a diferentes ópticas Sí, sonoras. porque tú además del jazz, bueno, ahora que gusta tanto etiquetar, como bien dices, aparte de eso has tocado con grupos que son más bien pues pop, rock, ¿no? Y con grupos míticos de los 70, como por ejemplo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso de preparar un ensayo y salir de gira con gente de tan alto nivel como esta gente? Pues es un absoluto orgullo, pero te das cuenta que cuanto más alto nivel tiene la gente, más natural y más sencilla Sí. es. Y al final somos todos lo mismo, peones de la música. Ujú. Gente que estamos al servicio de hacer música como una experiencia placentera y para mí como una experiencia de transmisión al otro. Y para mí eso es un poco incompatible con los divismos o con los egocentrismos muy grandes. De hecho, lo observo día a día. Yo creo que con cada músico con el que toco me aporta algo, me suma algo. Consigo de alguna forma empatizar a todos los niveles gracias a hacer música con él y por supuesto tocar con Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, como cuando estuve con Dani Daniel o con otros artistas, pues es una experiencia pues muy rica, ¿no? Porque son músicos que tienen a su espalda tanta música, ya tanta sabiduría, tanto dominio. Además notas esa simpleza, esa sencillez, podríamos decir, simpleza en el sentido de la sencillez dentro de la profundidad, ¿no? Ajá. Y lo observas tocando, esa capacidad de simplificación.
Sí, esa sería el gente que término. sabe tanto que Eso lo es. explica de una manera muy sencilla, Eso ¿no? es. Y cuando dices, sabe meter la tijera y decir exactamente las notas concretas, Ajá. ¿no? Dentro de lo que hay que decir y con la intención que hay que decir. Por lo tanto, se aprende mucho y disfruta mucho. Oye, ¿qué músicos te han influido a ti de todos los ámbitos? Jazz, pop, rock. Yo diría que tengo influencias amplias. Por una parte, yo siempre he sido un gran apasionado de Bach. Creo que Bach es una Ajá. de las piedras angulares, sin duda, de la música clásica, ¿no? Es un poco Ujú. como decir que toco pop, pero no he conocido a los Beatles, ¿no? Me parece que es una base, un lugar por el que hay que pasar. Ujú. Luego soy un gran apasionado, por supuesto, de Beethoven y de Mozart, pero también Chopin es uno de los, posiblemente, de los músicos que más me ha influido, también Ujú. dentro del ámbito clásico y que más me ha aproximado, ¿no? Luego, dentro del ámbito moderno, aparte de la música de los cantautores y de la música pop rock con la que he ido creciendo, que es desde Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán, lógicamente Serrat, Sabina, Ana Belén, toda esta gente, dentro del ámbito más español, Queen, por supuesto, en el ámbito más anglosajón, y luego dentro del mundo del jazz, pues hay nombres que tienen que quedar claros, como Chick Corea, por ejemplo, que Vaya, recientemente sí. fallecido, que Ujú. sin duda fue un icono, ya que revolucionó la manera de hacer música, Un poco de jazz fusión, ¿no? por supuesto, artistas de onda más latina, de jazz latino, como por supuesto Michel Camilo, ha sido una Ajá. influencia clarísima para mí, y por supuesto el maestro Chucho Valdés. Ajá. Oye, ¿cuántas horas dedicas a ensayar al día? Pues va dependiendo, como también comparto con una actividad docente bastante Ujú. marcada, pues unos días más, otros días menos, pero trato de no bajar de las 3 4 horas de estudio diarios Wow. todos los días, que eso lo puedo dividir entre estudio técnico, entre composición y luego, lógicamente, estudiar los diferentes repertorios, que tengo varios, estoy en varios proyectos en paralelo, entonces hay que estudiar bastante para tener los repertorios a punto, ¿no? Para Ajá. tocar. Entonces distribuyo, pero sí trato de que sea una práctica constante. Decía el maestro Andrés Segovia, decía, si un día, podríamos decir, no estudio, no lo nota nadie. Si 2 días no estudio, lo nota mi guitarra. Si Ah, 3 días no estudio, lo noto yo. Si 4 días no estudio, lo nota el público. claro, exactamente. Y eso que lo digan los grandes maestros nos baja bastante a la realidad, ¿no? Sí, Nos ponen un punto claro de dónde hay que actuar, ¿no? sí, todas las profesiones hay que dedicarle Sí. muchas horas. Bueno, y tú que le has dedicado tantas horas y has hecho tantos conciertos, ¿todavía sigues teniendo mariposillas y nervios antes de Siempre hay algún alguna bolo? mariposilla, pero son mariposillas benévolas. Como digo yo, nunca son mariposillas que me generen sufrimiento, sino que para mí el escenario, y creo que debe ser así, alguien que se dedica a la interpretación, no tiene que ser una excepción o hoy quiera un concierto, sino tiene que ser una rutina. Estar en el escenario tiene que ser una actividad placentera y una actividad de tu cotidianidad. Y Ujú. trato de vivirlo así. Entonces, en lugar de vivir el escenario como una experiencia de hacerlo bien o mal, lo vivo como una experiencia de transmitir y de gozar Ajá. y hacer gozar al otro. Entonces, cuando eso ocurre y sube de esa forma, todo lo que sucede dentro del escenario o tu actitud anterior es mucho más relajada y mucho más cómoda, ¿no? Luego, lógicamente, hay escenarios que imponen más que otros, pero sí es cierto que cuanto menos te olvides cuanto más te olvides de la evaluación externa, de la competición y más pienses en hacer música, en transmitir y en Fluir gozar, un poco, ¿no? En lo que estás haciendo. fluir en lo que estás haciendo y en resumen, hacerlo y vivirlo. Ujú. Porque al final el público no está ahí para ver errores, el público está para que le comuniques. Sí, y para empezar a comunicar, eso tiene que nacer de una actitud de comunicar. Luego habrá días mejores, días peores, días en los que estarán más fríos, pero lógicamente pues vas haciendo callo, podríamos decir, dentro de esa misma actitud y para mí ahí está un poco el objetivo, ¿no? Ujú. Lo demás es un poco dejar pasar el tiempo. Esa comunicación que hablas también la extrapolas porque mucha gente no lo sabe. Tú, aparte, eres psicólogo y eres doctor en psicología musical, ¿no? Y aparte das conferencias, también das clases en la Universidad Alfonso X el Sabio. Cuéntanos un poco esta Sí, faceta. pues siempre he tenido una faceta muy docente. Desde muy jovencito siempre me gustó, desde los 17 años ya daba clases particulares. Luego Ujú. con 20, en cuanto acabé los estudios musicales, me metí más en escuelas de música ya a dar clase. Siempre me ha gustado mucho. Por una parte, sabía que aparte de la música quería estudiar otra carrera, otra área que estuviera cerca de las humanidades. Siempre me ha gustado mucho la psicología, me ha gustado mucho la filosofía, me ha gustado mucho el estudio en general del ser humano Ajá. y en general el estudio en su término amplio. Entonces me di cuenta de que psicología era una carrera que fusionaba bien con mi actividad musical, por el campo de la musicoterapia, la investigación musical, que es un campo que está bastante en auge, y eso fue lo que hice. Entonces Ujú. profesionalicé por un lado la música y por otro lado hice la carrera de psicología, el máster o el posgrado en neurociencia, la tesis doctoral la centré dentro del procesamiento de estímulos musicales, la consonancia, la disonancia en los músicos, personalidad y música, etcétera. Y eso fue lo que de alguna manera encontró mi punto de unión entre mis dos ámbitos. Eso me sirvió para en la actualidad
aparte de hacer investigación en ese ámbito, también poder ser profesor. Y en la actualidad soy profesor en la Universidad de Música de la Universidad Alfonso X el Sabio, que es la primera universidad en España que tiene un grado de música moderna, que viene de música clásica, y tengo la suerte de llevar ya ahí 5 años impartiendo diferentes asignaturas, como armonía, como combo, educación del oído, piano, y también dirigir diferentes trabajos de investigación. Así que compagino un poco esa actividad docente, que la verdad es que me llena muchísimo, porque yo pienso que la actividad docente, depende cómo la vivas, no es una actividad rutinaria, sino que es una actividad que también yo lo vivo como interpretaciones. O sea, para mí mis clases son interpretaciones, es transmisión al otro. ¿No? Claro, y es un repaso mental. Cada vez que cuentas una cosa de este nivel y la aplicas, afianzas, revives eso y de alguna forma tienes una experiencia directa con aquello que estás haciendo. Con lo cual así lo vivo y luego también ver cómo eso llega a las generaciones futuras y gente que está interesada en estudiar eso concreto también es muy satisfactorio. Entonces un poco compagino esa actividad de 2 días a la semana dando clases con el resto del tiempo ya entregado en mi actividad puramente interpretativa o compositiva. ¿Y te da tiempo para quedar con algún amigo a tomar una cerveza? Porque veo que haces de todo. Me da tiempo dentro de un límite. Hay semanas que no me da tiempo, pero trato de que me dé y trato de sacar mi tiempo concreto también para el ocio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una característica por mi profesión y como yo lo siento, que es que mi trabajo también es mi hobby. Que es una cosa que no todo el mundo a lo mejor le pasa, pero a mí me ocurre. Yo, por ejemplo, yo prefiero estar en una sala tocando con algunos amigos viéndome y luego tomándome a lo mejor si quiero una copa, que salir simplemente sin hacer una actividad musical, que también lo disfruto, pero para mí casi es mejor estando tocando, porque es una actividad tan bonita y tan enriquecedora que para mí el hobby lo entiendo también dentro de la música. La música es un poco lo que ampara mi realidad, hasta cierto punto, ¿no? Y la actuación, la interpretación. Entonces, aunque a veces quede poco tiempo y mucha gente podrá decir, trabajas en la universidad y luego tantos fines de semana liados tocando, a mí no me quita vida, al contrario, me la da. Claro, tienes la suerte que tu trabajo es tu hobby o puedes disfrutar de tu trabajo, que eso muy pocas personas lo pueden decir. Y me tiene lo suficientemente reactivado como para luego dar clase y estar mucho más vivo, puesto que tengo una experiencia interpretativa reciente. No soy una persona que esté anquilosada en la docencia y que la interpretación quedó cuando era mucho más joven, ¿no? Sino que sigue en el escenario en activo y las clases son un continuo de eso. Eso te hace estar también pues siempre un poco fresco, ¿no? En el sentido de composición quizá y de pues lo que decías tú, que te sirve para refrescar y una cosa lleva a la otra, ¿no? Exactamente. Estar en el escenario es estar estudiando. Exactamente, sí. A su vez, hay que encontrar el placer en el estudio también, aparte del escenario, ¿no? Porque es un poco, permíteme citar lo que decía Ana Guijarro, que es catedrática de piano y directora del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Dice, realmente la vida del músico es el estudio, porque el escenario es un momento o una hora y se acaba. Claro. Pero todo lo que te queda por detrás es el estudio y el trabajo. Entonces, no puede ser todo sufrimiento y solo se disfruta el momento de actuar, sino que hay que encontrar el placer dentro del estudio como una actividad de autodescubrimiento, de aprendizaje y de trabajo, ¿no? Y yo creo que si se vive así, todo es mucho más placentero. Y eso es un poco la mentalidad que yo también trato de expresarle a los alumnos. Realmente vosotros ya sois músicos. No tenéis todavía la experiencia que tengo yo, pero ya sois músicos y tenéis que vivir no como alumnos, sino como músicos, que están viviendo de eso y que están haciendo eso. Es como un poco que no importa el destino, sino que disfrutes también el viaje, ¿no? Eso es. De hecho, incluso lo matizaría más diciendo que para mí en la música ni siquiera hay destino. Hay un proceso continuo que nunca termina. Cuando los grandes maestros de la historia de la música todos han muerto buscando, diciendo que estaban buscando, no tiene mucho sentido decir que hayamos llegado a ningún final del camino, sino lo que va asegurando son experiencias y disfrute. Sí, porque bueno, luego además la música es un poco ilimitada, ¿no? Siempre van surgiendo, aunque hay gente que dice, está todo inventado, pero siempre van surgiendo nuevas cosas, nuevos matices, ¿no? Dentro de la música y es lo bonito, ¿no? Efectivamente. Este mundo. Y el hecho de que no termine nunca y de que siempre puedes afinar algo más es lo bonito y es lo que te hace seguir creciendo, lo que te hace seguir estimulado. Es un trabajo en el que nunca hay aburrimiento, en el que nunca hay monotonía, o más monotonía de la que tú quieras, sino siempre es todo un juego. De hecho, los americanos, el verbo que utilizan para hacer música no es tocar, es play, es jugar. Claro, es jugar. De hecho, hay mucha gente que hoy en día lo utiliza. Dentro del mundo más snob, hablan de jugando con mi amigo no sé quién en el concierto de no sé qué. Y en parte tiene sentido, porque estamos realmente jugando a través del sonido, y a través de la construcción de ideas. Oye, Juan, ¿en qué proyectos estás enfrascado últimamente? Pues estoy en varias cosas así un poco en paralelo. Por un lado tengo mi banda de Latin Jazz, que se llama Jazz Saben,
que llevamos ya bastante tiempo con ella, que hacemos mis temas, versiones también del estilo, temas de otros componentes, y tenemos una jam fija en la sala Moe Club de Madrid. Llevábamos 1 año y medio. Ahora está cortado por el tema de la pandemia, pero volverá. Y luego hacemos otros conciertos también nosotros en diferentes festivales. Eso es uno de los proyectos. Luego tengo otra banda liderada por el guitarrista Luis Suárez Díaz, que es una banda de fusión. También tengo algún tema ahí como compositor y los arreglos los ha hecho, junto con Luis y también colaborando yo, el gran arreglista Miguel Blanco, que es una referencia en el país en el mundo de la Big Band y de los arreglos. Ha hecho los arreglos, en breve empezaremos a tocar. Ya hemos presentado el disco y en breve vamos a empezar a tocar. Luego tengo otro proyecto con 4 músicos de la orquesta del Monumental, para la noche del Monumental, y otro guitarrista, también externo como yo, que también estamos tocando allí y haciendo diferentes cosas fuera. Lógicamente sigo tocando con Cánovas Rodrigo, Adolfo Guzmán, en todas las actuaciones que salen. Y luego ya sigo con otros proyectos que surgen para cosas concretas de teatro. Hace poco hice la música, coautor con mi padre fui de la última hora de Concha Velasco, del funeral, la que antes de esta lo hicimos. Luego acompaño diferentes músicos, diferentes cantantes. De hecho, este domingo en el Café 1907 estoy en un festival de mujeres acompañando a una cantante dominicana que se llama Bianca Ramos. Y bueno, pues un poco jugando dentro de diferentes proyectos y todo un poco lo que va apeteciéndome y lo que puede ir surgiendo. Se va haciendo. ¿En todos los proyectos tocas el piano o el teclado? O porque tú también tocas la guitarra, tengo entendido, y varios instrumentos. Estudié guitarra, toco un poquito la guitarra, la hago más para armarme mis cosas a título personal, pero no es el instrumento que tengo profesionalizado, sino que me dedico generalmente al piano, a los teclados o, por supuesto, a hacer arreglos. Oye, hay varias curiosidades que me gustaría que contaras. Tú has hecho bastantes actuaciones en televisión, incluso saliste en Cine de Barrio, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de salir en Cine de Barrio, un programa que ha marcado la infancia de muchos, de los que fuimos niños, lo vimos con los abuelos en aquel momento, y ahora tuve la oportunidad de salir en el 2016, puesto que he estado en España como director musical y pianista de Dani Daniel, aquel famoso artista de los 70 del Val de las Mariposas, Por el amor de una mujer, etcétera, y en un programa que estuvo invitado allí, pues estuve tocando en directo, allí en Cine de Barrio. ¿Y en qué más programas has estado? Luego he estado hicimos un programa de Radio Nacional 3 en la televisión, con Carlos Adolfo Guzmán, una actuación entera de media hora, luego las emisiones, que en general hago dentro del Monumental, y luego suelo ser, ahora ya terminado el programa en este momento, pero colaborador habitual del programa de radio que lleva Santiago Alcanda en Onda Madrid. Muy bien, fenomenal. Te voy a decir una cosa, te hemos preparado una emboscada. Hemos preparado un teclado y no te vas a poder ir de aquí sin tocar algo. Así es. Pues en resumen tendré que aceptarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues venga, vamos a ello entonces. Estupendo. Fenomenal.
Por mi parte, nada que añadir, canallas. Juzgad vosotros mismos. Creo que ha sido una pasada. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. De nada, gracias a ti, canalla. Bueno, canallas, aquí lo dejamos. Hasta más ver.